La exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, publicada el 18 de marzo del año 2018 en la fiesta de San José, nos presenta el tema de la santidad en el mundo actual y utiliza la perícopa evangélica de las bienaventuranzas. Por eso los invito para que escuchemos y meditemos la palabra de Dios y a la luz del Maestro, como dice el Santo Padre, podamos reflexionar el tema de la santidad, de cómo ser santos en el mundo actual. Escuchemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que sufren, porque serán consolados. Felices los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Felices los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense y regocíjense, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He escuchado y meditado el texto bíblico de las bienaventuranzas. Quisiera hacerle referencia a algunas ideas que el mismo Santo Padre expone antes de explicar cada una de las partes de la bienaventuranza. Cuando Jesús quiere explicar qué significa ser santos, lo hace desde la sencillez, desde el texto de las bienaventuranzas, que es el carnet de identidad del cristiano. Si de algo nos tenemos que identificar nosotros los cristianos, es porque vivimos y actualizamos cada día en nuestra vida cotidiana las bienaventuranzas. Porque ser feliz, ser bienaventurado, es sinónimo de ser santo. Por eso, las bienaventuranzas son un estilo de vida distinto, contracorriente, y solo podremos vivirlas si en nosotros está el Espíritu Santo, que nos libera de nuestro egoísmo. Por eso las bienaventuranzas implican un cambio radical de vida, un modo distinto de ser cristiano, un modo distinto de vivir la santidad, porque de no ser así quedaría en palabras solamente esta motivación. Ahora vamos a acercarnos a cada una de las partes y en esas partes identificar lo que el Santo Padre nos invita para entender qué significa ser santo en el mundo actual. Dice el Santo Padre que las riquezas no nos aseguran nada. De hecho, cuando un corazón se siente rico, autosuficiente, desprecia a los demás, no tiene espacio para la palabra de Dios, ni para los demás, ni para gozar de la capacidad de amar y dejarse amar. Por eso no goza de las cosas importantes. Un pobre en el espíritu es feliz porque es desprendido, porque es capaz de acercarse con sencillez a los demás, comprender desde el corazón. Por eso ser santo es ser pobre en el espíritu. Nos dice el Señor: aprendan de mí
porque soy manso y humilde de corazón. Por eso, si nosotros vivimos tensos, engreídos con los demás, pues nuestro corazón terminará cansado y agobiado. Pero si nos caracterizamos por la mansedumbre, esa cualidad que nos debe caracterizar en nuestras relaciones familiares, en las relaciones del trabajo, en las relaciones interpersonales, pues nosotros lograremos ser santos, porque el santo también es humilde y manso de corazón. Felices los que lloran. Y no es que el Señor quiera que nosotros suframos, que nosotros pasemos dificultades o que pasemos por esos momentos de dolor y sufrimiento. Es interesante lo que nos dice el Santo Padre respecto a esta bienaventuranza. Las personas que son capaces de ver realmente las cosas que pasan en la sociedad y se dejan traspasar el corazón por el dolor y el sufrimiento de los demás, llora en su corazón y es capaz de tocar las profundidades de la vida y en ese momento, en ese instante, es capaz de hacer feliz. Por eso, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que se compadece, el que siente el dolor de los demás. Por eso no podemos ignorar el dolor de los demás, porque no es una actitud de cristianos. Quien llora con el otro, quien se deja tocar de la realidad del otro, ese es bienaventurado y por lo tanto santo. El hambre y la sed son experiencias profundamente humanas y expresan de alguna manera el instinto de supervivencia. Si lo relacionamos con el tema de la santidad, nos damos cuenta que en el mundo hay personas, inclusive nosotros, que reclamamos justicia y verdad, justicia ante la corrupción, justicia ante los malos tratos de las demás personas. Un trato justo que nos ayude a identificarnos con el proyecto de Jesús nos conducirá a la santidad. Por eso nosotros como cristianos creyentes luchamos por un mundo solidario y fraterno, que no es otra cosa que un mundo justo. Por eso nosotros somos santos en la medida en que tenemos hambre y sed de justicia. El Santo Padre identifica en la misericordia dos valores fundamentales en la vida cristiana: la capacidad de ayudar a los demás y de perdonar. Y creo yo que estas dos palabras reflejan lo que es la misericordia: ser capaces de ayudar a los demás, ser capaces de perdonar. Y por eso en la capacidad de dar y de perdonar es como comunicamos a Dios con nuestra propia vida. Y esto es ser santo. La medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. Por eso es importante llenarnos de un corazón de Dios, un corazón que es misericordioso y compasivo, que nosotros seamos capaces de perdonar, porque en esa medida seremos santos. En esta bienaventuranza el Señor hace referencia a las personas que tienen un corazón puro. Por eso un corazón cristiano es un corazón que huye de la falsedad, de la mentira, del autoengaño. Y nos dice el Santo Padre que en las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. Por eso hay que pedirle, como el salmista, al Señor, que nos dé un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo y renuévame por dentro con espíritu firme. En esta bienaventuranza es inevitable no pensar en los problemas que vive el mundo, en las situaciones de guerra y en el conflicto armado de nuestro país. Por eso, ser pacíficos es aprender a perdonar, a resignificar, a sanar el corazón, a dejarse abrazar por la misericordia de Dios, a no ver en el otro un extraño, sino al prójimo, al que es cercano, con el cual yo puedo vivir la misericordia y el perdón. Por eso ser pacífico no es evitar conflictos,
sino tener la capacidad de resolverlos por medio del diálogo y el encuentro con el otro. Ser santo es ser capaz de construir la paz. El Santo Padre, al referirse a esta bienaventuranza, dice que a veces la sociedad se convierte en el mayor impedimento para una vida cristiana, y no nos puede parecer extraño que hoy en día todavía haya cristianos que sean perseguidos por la fe, por el testimonio de Cristo. Por eso, al final, en el comentario dice: aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto también es santidad. Y por eso vivir en santidad es atrevernos a vivir conforme al Evangelio, aunque esto nos traiga dificultades, nos traiga problemas. Y en esto consiste la fuerza de la santidad, esa fuerza del Espíritu que nos impulsa a ser distintos, a no ser del montón, a ser verdaderos constructores de santidad.